Pongámonos al día con lo que pasa a esta hora. Estamos al lado de la gente para contarles lo que sucede en Colombia y el mundo. Inés María, comenzamos esta emisión de noticias con la noticia económica del día. Tal como lo había anunciado el gobierno, fue decretada la declaratoria de emergencia económica con la que buscan recaudar cerca de 16 billones de pesos. Los mismos que pretendían recoger vía reforma tributaria y que les fue negada por las comisiones económicas en el Congreso. Y aunque preocupa mucho la creación de nuevos impuestos, sí llama muchísimo más la atención que le da facultades extraordinarias al presidente para que mueva la plata del presupuesto como él considere. Miren, esto durante los 30 días de vigencia inicial de la declaratoria. Por 30 días el gobierno activó la emergencia económica. En el decreto advierte que hay una situación urgente que afecta a las finanzas y limita las obligaciones actuales. Según el ministro de Hacienda, hay varios hechos sobrevivientes. Uno de esos factores tiene que ver con el auto reciente de la Corte Constitucional, en el cual nos exige que sean colocados la UPC del sistema subsidiado equivalente al sistema contributivo. Hemos tenido unas circunstancias también de orden público complejas. Se han venido presentando ataques a la fuerza pública con sistemas de drones, que uno de los hechos también que están acompañando esta decisión es justamente los desastres naturales. De acuerdo con el texto difundido, esta situación redujo los ingresos esperados y afectó la capacidad del Estado para cubrir gastos indispensables. Junto a este decreto, el gobierno expedirá otros regulatorios. A pesar de que fue publicado el borrador para el aumento del 4 al 5 por mil, el ministro ya lo descartó. Primero es aclarar que es absolutamente falsa esa información. No ha considerado el gobierno el establecimiento del 5 por mil. Eso sí, en el mismo borrador se hablaba del aumento del patrimonio, tributo que Ávila ya confirmó. La estructura que vamos a plantear es de 0 a 2 mil millones de pesos no va a haber impuesto al patrimonio. A partir de los 2 mil millones de patrimonio hasta los 3.600 va a tener una tarifa del 0.5%. Entre 3.600 millones y 6.000 millones de pesos una tarifa del 1%. Entre 6.000 millones de pesos y 12.000 millones de pesos el 2%. Las medidas que se adopten estarán sujetas al control de la Corte Constitucional, tal como lo establece la ley y como también lo dice el mismo decreto. Aterrizamos este tema en varios frentes. El impacto en el bolsillo de los colombianos es uno de ellos. Lidis, ¿quiénes son los más afectados y qué nuevos tributos llegarían a partir del 2026? Felipe, muy buenas tardes. Pues mire, una emergencia económica se traduce a más impuestos y el ministro de Hacienda ya confirmó dos. Aquí les vamos a explicar. Uno de ellos es el impuesto al patrimonio y el segundo es la sobretasa de renta a bancos. Hablemos del primero. Actualmente el impuesto al patrimonio tiene una tasa o unas tasas que van entre 0.5 al 1.5%. ¿Qué pretende el Ministerio de Hacienda o el gobierno? Subirla de 0.5 a 5%, es decir, que entre estas dos cifras se incluirían más tasas para las personas que ganen más, o más bien que tengan patrimonio más de 2.000 millones de pesos. Pero ahora hablemos de esos impuestos que sí impactan a las personas. Y es el caso de la sobretasa de renta a los bancos o entidades financieras. Ustedes dirán, ¿eso es solamente para los bancos? Pues no. ¿Por qué razón? Esa tasa hoy está al 5% y la idea del decreto es subirla, o más bien adicionarle 10%, para un total de 15%. Esto termina afectando a las empresas y a las personas naturales. ¿Por qué a las empresas? Porque los créditos son más costosos, se limita la expansión de esas compañías, incluso de las microempresas, se limitan los nuevos proyectos para esas empresas y esas limitaciones también pueden afectar lo que son las ventas y las nuevas contrataciones. Ahora bien, miremos cómo afecta a las personas naturales, porque esta sobretasa se termina trasladando a los créditos y se convierten más caros, es decir, a los créditos de consumo, al crédito de vivienda hipotecario y a los de libre destinación, vehículos, entre otros. En fin, también se puede reducir el consumo. Hablamos con los gremios para ver qué piensan sobre esta emergencia económica. El decreto 1390 del 2025 no es procedente, no cumple el artículo 215 de la Constitución y pretende llamar emergencia a problemas estructurales y previsibles, no a un hecho sobreviniente y extraordinario. El sector mineroenergético vuelve a ser el trompo de poner, vuelve a ser el que se le agregan nuevas tasas, nuevos impuestos, y este es un sector que ya está de capa caída. Esta sería la estocada final para el sector mineroenergético y este es un sector
muy relevante para la economía colombiana desde el punto de vista de ingreso. Este tipo de medidas tributarias que cargan nuestra cadena de abastecimiento y que en últimas encarecen nuestros servicios y productos, sin lugar a dudas afectan gravemente la formalización del sector del entretenimiento en todo el país. La verdad es que los colombianos hoy en día no tienen forma de pagarle más impuestos. Los hogares colombianos no tienen forma de pasarle más recursos al Estado colombiano, que ha sido increíblemente irresponsable en el manejo del presupuesto. Alertamos a la Corte Constitucional para que rápidamente pueda dilucidar una cascada de impuestos que solamente traería consecuencias graves a las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas del país, así como a todos los ciudadanos. Pues a propósito de este tema, la Corte Constitucional se reunió hoy en medio de la vacancia judicial y de manera informal para debatir a qué magistrado le corresponde el estudio del recién emitido decreto de emergencia económica. En la reunión, que se está llevando de manera virtual desde pasadas las 10 de la mañana, también evalúan la posibilidad de citar sesiones extraordinarias para debatir en sala plena si tumba o no el decreto. Pues la pregunta que hay que hacerse es si se cumplen los requisitos necesarios para sustentar esta crisis económica. Miren, consultamos con expertos juristas y dicen que esto es inconstitucional y que la lista de hechos que enumera el gobierno precisamente para sustentar esa crisis eran previsibles. La declaratoria de emergencia económica hecha por el gobierno no tendría los suficientes argumentos legales para ser convocada. Según expertos, no habría ningún hecho sobreviniente o emergencia que amerite tomar esta medida. La jurisprudencia ha sido muy clara. El hecho tiene que ser súbito, sorpresivo, que para evitar causar graves perjuicios al sistema económico. Esto teniendo en cuenta que todos los hechos por los cuales el gobierno argumenta la convocatoria de emergencia eran previsibles. Los hechos invocados en el decreto 1390 no son graves, no son súbitos y no son externos al gobierno. La declaratoria de desastre cuando se sobreviene una ola invernal no amerita la declaratoria de emergencia económica porque para eso existe una ley ordinaria. Además, hay preocupación por la forma en la que el gobierno podría administrar y distribuir los recursos que serían recaudados. En una emergencia, lo que pasa es que el presidente puede, por decreto, sustituir todas las leyes en materia económica y esto no podría permitirse en este momento, vuelvo y digo, porque no hay un hecho extraordinario. Para otros no deja de ser cuestionable que el decreto se haya emitido en plena vacancia judicial. Deja muy mal sabor el que se hubiera acudido a esta medida de urgencia de manera inusitada, pero también de manera irregular en vacancia judicial. Diferentes expertos insisten en que la Corte Constitucional debería declarar inexequible esta normativa. Y con la declaratoria de emergencia económica por parte del gobierno, la Constitución establece una serie de controles. Uno de ellos es su paso por el Congreso. La emergencia económica no reemplaza al Congreso. El control político sigue activo y es clave para evitar que una medida excepcional se convierta en permanente. Una vez se emite el estado de emergencia, el Congreso puede convocar una sesión plenaria para ejercer control. Vamos a convocar al Senado de la República porque corresponde hacerlo por derecho propio. Control político no se suspende en receso legislativo. Y por supuesto vamos a demandar ese decreto de emergencia económica porque no están dadas las condiciones ni legales, ni de conveniencia, ni constitucionales. El Congreso puede debatir las decisiones del gobierno, evaluar si hubo abusos y, lo más importante, modificar o derogar los decretos expedidos durante la emergencia, que aunque tiene fuerza de ley, no son intocables. El Gobierno Nacional rendirá al Congreso de la República un informe motivado sobre las causas que determinaron la declaración de esta emergencia económica y las medidas que se adoptaron. Además, el Ejecutivo conserva sus facultades políticas. Puede citar a los ministros, abrir debates de control y, si lo considera necesario, impulsar mociones de censura. Esos recursos que se hundieron en la reforma tributaria representan solo el 3% del presupuesto y que ellos deben, el gobierno, recortar los gastos. En las últimas horas ya se radicaron las primeras demandas al decreto, una de ellas por la senadora María Fernanda Cabal. El déficit fiscal y el hundimiento de una ley de financiamiento no son hechos sobrevinientes ni imprevisibles. Es el turno para que la Corte proteja la separación de poderes y el bolsillo de los colombianos. El Congreso tendrá que fijar fecha para debatir la declaratoria de emergencia.